y lo he titulado El Reino de Dios. El mensaje de hoy es titulado El Reino de Dios. Lo he dividido en 4 fases. Primero, ¿qué es el reino? ¿Qué es un rey? Segundo, el reino de Dios, venida del rey, esforzados a entrar en el reino de Dios. Para esto voy a leer un texto en 1 de Samuel, capítulo 8, del 11 delante. Dice: ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dios promete. Entonces miramos bien que en 1 de Samuel se encuentra el primer rey que iba a tener Israel. No porque Dios no fuera el rey sobre Israel, sino porque todas las naciones tenían reyes y Israel quería tener un rey, ser igual a las naciones. O sea que el ser humano se ha dado a hacer lo que ve y escucha. No importa si le haga daño o no le haga daño, si lo ve y lo escucha, lo hace. Entonces encontramos cómo Dios le dice a Samuel: pues si piden un rey, diles el fuero del rey o lo que va a ser un rey. Dice: va a tomar a su gente, la va a poner delante en carros de a caballo, va a tomar lo mejor de sus mujeres, lo mejor de sus campos, y que se los va a esclavizar completamente. Pero si quieren rey, se les nombrará un rey, pero el que yo quiera, no el que ellos quieran. Y encontramos que en esos tiempos fue que empezó Israel con los reyes. Aunque Samuel en esos tiempos estuvo muy triste, Dios le dijo que para qué lloraba por Israel si no lo habían abandonado a él. A ti no te han abandonado sino a mí, le dijo Dios. O sea, han abandonado un rey por tener un rey terrenal, un rey espiritual. Entonces, en esos tiempos que el reinado es injustamente, que no tiene justicia, los reyes siempre quieren todo para sí mismos, y es el problema del ser humano, que en todo quiere reinar. Desde el hogar siempre hay guerra porque quieren haber 2 reyes juntos. Y 2 reyes no pueden estar en el mismo trono. Entonces miramos que desde ahí empieza la guerra, que todos quieren reinar en el hogar, en el trabajo, en todas las cosas, en la política, en todo el mundo. Yo soy el que reino y aquí se hace lo que yo diga. Y empieza la injusticia, a tapar todo con la mano. Si no hacen lo que yo diga, pues toca matarlo, toca echarlo, todo, y siguen los reyes a hacer injusticia, a como hoy en día lo están haciendo todos los gobernantes. Llámense reyes, llámense presidentes, llámense ministros, llámense lo que se llamen. Es un reinado injusto sobre la raza humana. Pero no estamos, como se dice, enfocados en el reinado del mundo. Solamente como ejemplo colocamos cómo reina el mundo y cuál es el sistema de su reinado. Nosotros la importancia que tenemos es bregar a conocer cuál es el reino de Dios, que es un reino con justicia. Si encontramos, Dios prometió que iba a montar un reinado en la tierra con justicia, y si leemos en Isaías lo dice así: he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y Isaías 33, 22 lo dice así. Leí primero el 32, 1 y 2, ahora el 33, 22. Porque Yahshua es nuestro juez, Yahshua es nuestro legislador, Yahshua es nuestro rey, él mismo nos salvará. Entonces encontramos que Dios promete un reino con justicia. Y entre los seres humanos no existía todavía un rey con justicia. Hubieron reyes buenos como David,
y otros reyes, pero les faltó la justicia, le faltó un reino celestial, le faltó libertar a un pueblo de la esclavitud del pecado y llevarlo a la muerte. Muchos quisieron libertar a un pueblo, pero de las acechanzas del mundo y hacerlo libre del mundo. Como ahorita, hay muchos luchando por hacer un país o un reino libre de las acechanzas del mundo, quitarle a un opresor que lo tiene oprimido, aunque muchos aman a los opresores que le siguen sirviendo, no importa lo que les hagan. Es absurdo, pero a veces la costumbre nos lleva a exigir hasta los golpes que nos dan. Y si usted mira a Egipto, Israel estaba tan acostumbrado a estar en Egipto que cuando llegó al desierto a vivir en libertad, a comer pan del cielo, sin necesidad de tener un hombre o alguien al frente que lo esté humillando, golpeando, latigando, libres. Y miramos que decían cuán mejor vivíamos en Egipto. Cómo deseáramos estar en Egipto y comer la sopa que nos daban allá o la comida que nos daban. Qué deliciosa era. O sea que despreciando el pan del cielo por las acechanzas del mundo o por estar bajo dominio de un rey que no tiene misericordia, que solamente tiene esclavos. Y eso no es que pasó allá y se quedó. Estamos en los tiempos donde la mayoría de la gente ama a sus opresores. Hay muchos que aman hasta el diablo creyendo que los va a defender. Por eso hay culto a la Santa Muerte, por eso hay cantidades de iglesias, de mujeres, de hombres que están haciéndole, como se dice, gente o haciéndole grupo o gente al demonio completamente. ¿Por qué? Porque dicen que mejor es allá que acá. Y hay muchos blasfemando a Dios y blasfemando su nombre, diciendo y predicando que tenemos un Dios injusto y que el diablo tiene más justicia que Dios. Y hay muchos que le tienen hasta trono al diablo. ¿Por qué? Porque no hemos conocido la justicia de Dios y no queremos aceptar el reino de Dios. Porque nos han informado mal. Y hay veces nosotros odiamos a alguien por la falsa información y llamamos a alguien por la falsa información. Nos dicen que el bueno es malo y que el malo es bueno. Y si usted lo mira es lo normal. En el mundo, si usted mira las comidas, las más malas tienen propaganda y las buenas no tienen propaganda. Y nos han influenciado de que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Si usted mira qué es diversión, acabar con el ser humano, ir a meter alucinógenos y tragos amargos, acabando con su vida, y eso es diversión. Pero no buscamos ser llenos del Espíritu Santo, en lo cual hay alegría y gozo. O sea que nos dijeron que lo malo es bueno y lo bueno es malo, y nos hemos creído el cuento. No que nos lo hayan dicho no es malo, sino que ya lo hemos creído y lo defendemos. Decimos, ¿y cómo le va a quitar a los niños la diversión de las fiestas mundanas? ¿Y cómo le va a quitar a usted a los jóvenes que no sean jóvenes, que se diviertan, si eso es lo de ellos? Y hasta muchos que entre comillas se llaman siervos de Dios andan defendiendo las cosas del mundo y metiendo a los grupos religiosos, porque esa es la manera de diversión. Y si nosotros como siervos de Dios no damos a conocer el reino de Dios, no vamos a poder entrar en él. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Isaías lo dice así, ya lo leímos, el rey. Y ahora vamos a mirar, para aceptar el reino de Dios es necesario saber en qué consiste el reino de Dios. Si consiste que yo me someto a alguien para hacer lo que él quiera conmigo. Por esta razón debo saber bien a quién estoy entregado, si es a Jesús para tener vida eterna e inmortalidad, o al reino del maligno para destrucción y condenación eterna. Por eso cuando Jesús lo dice en Mateo, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando le preguntan en Hechos,
Cuando le preguntaron a Jesús, preguntaron por el reino de Dios, él le da la respuesta y les dice, diciéndoles, Señor, dice, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y le dice, el reino de Dios aquí dentro de ustedes está. Entonces miramos que reino no es una tierra, no es un lugar, el reino es de un rey. Y donde vaya el rey, va el reino. Cuando dice que el reino de los cielos se ha acercado a la tierra es porque el rey está en la tierra. Cuando dice el reino de Dios aquí entre el medio de ustedes está, era porque allí estaba el rey. Cuando nosotros podemos saber o entender qué es un reino y qué es un rey, muchos que quieran saberlo pueden mirar los reinos de Inglaterra, mucho el Reino Unido, cualquier reino, y mirar cuáles son sus cláusulas, sus reglas y qué es lo que es un rey terrenal, que tiene una comparación similar al reino celestial con diferentes leyes, diferentes propósitos y un reino con justicia. Si usted mira qué hace un rey somete a un pueblo y le sirve a él y tiene que hacer lo que él manda y punto. Y cualquiera que diga lo contrario, haga lo contrario a su reino, es quitado del reino. Y sabemos cómo se quita la gente ahora del reino. La desechan, la matan o cualquier cosa hacen, pero lo sacan del reino porque el rey no se quiere dejar quitar el reino. Y ese es el problema que hubo, que hay y que habrá. Cuando Jesús, el Rey de los cielos, vino a tomar el reinado en la tierra, encontramos que los que tenían el reinado le hicieron la guerra. Si miramos, injustamente, porque qué de malo hizo para que le hicieran lo que le hicieron. Y hay veces que con nosotros pasa lo mismo. ¿Qué de malo estamos haciendo dándole a conocer a un pueblo el reino de Dios para que la gente hable falsedades y malas cosas de nosotros y aún estén buscando, como dijo Elías, y me buscan para quitarme la vida de muchos? Porque hay muchas religiones que con la economía hacen con el mandato y dicen que no están haciendo nada malo, pero son los autores intelectuales del pecado y la maldad. Aunque le pagan a otros, pero el autor intelectual es el que se le cuenta. Si usted mira los tiempos de David, vaya maten a Urías en la guerra, ¿y a quién se le contó la muerte? Al autor intelectual, o sea, la inteligencia para hacer eso, ¿quién lo mandó a hacer? Y si alguien en una religión está haciendo eso a las escondidas, que por cierto lo están haciendo, pues son los actores intelectuales del reino del maligno, no el reino de Dios. El reino de Dios es con justicia. No es así como lo está pintando el mundo. Porque el reino de Dios es principalmente el gobierno de Dios y es teocrático o democrático, no es democrático como algunos lo piensan, porque es la divina soberanía y autoridad, la intervención de Dios para liberar a su pueblo. El pueblo esperaba al Salvador, un libertador para que reinara y que los libertara de la esclavitud romana. Pero encontramos que no era cierto, porque ellos tenían una esclavitud peor que la romana y que habían caído en la esclavitud romana por haber abandonado el reino de Dios. Pero a veces nos sacamos cuenta que no, la parte donde hemos caído es por haber abandonado a Dios o haber abandonado al rey o habernos salido de su reino y no nos cobija su poder. Y al no cobijarnos su poder, somos vulnerables para cualquier enemigo que nos acose. Pero no nos hemos dado de cuenta que es nuestra culpa y a veces le echamos la culpa a Dios. Por eso el pueblo de Israel estaba pendiente a la expectativa cuándo Dios lo iba a liberar del cautiverio romano. Pero miramos que Él no vino a liberarlos del cautiverio, Él vino a liberarlos de lo más importante, de la esclavitud religiosa, de la esclavitud de las tinieblas y llevarlos al reino de la luz o hacerlos parte de su reino. Que lo que ellos no pudieron entender es que siendo parte de su reino no serían más esclavos de Roma. ¿Por qué? Porque hay alguien que prometió venir a libertar a su pueblo.
No lo puede libertar con lisón, que decirle ya, Roma está a un lado y ustedes siguen aquí esclavos y un día los espera la condenación porque no hay quien pague por su esclavitud y ustedes son prisioneros de maldad. En ese tiempo no se entendía y ahora en estos tiempos tampoco se entiende ni se enseña a una multitud cuál es la manera de entrar en el reino de Dios ni cuál es el reino de Dios. Porque muchos piensan que el reino de Dios es un grupo religioso con mucho auge, con mucha fama, con muchos miembros y que recoge mucha economía. Pero eso no es cierto. Se parece. Y la mentira, para que alguien crea en ella, tiene que parecerse a la verdad. O de resto, ¿quién va a creer a la mentira si es completamente una fábula? Si usted mira un billete falso, es porque es casi lo mismo que el verdadero. O de resto, ¿quién va a creer si lo pintan hasta de otro color? No, el billete es verde, pero lo pintamos de negro, pero tiene el mismo número. No, todo está pintado de la misma manera. Y eso es lo que escribe también cuando Pablo le escribe a los corintios, que no es maravilla, porque el mismo Satanás se vistió como ángel de luz para que le adoren. Si miramos qué está haciendo el ángel de luz, tiene un libro, entre comillas el mejor, y anda predicando un Dios que no se sabe ni cuál es el nombre. Anda predicando a Cristo, a Jesucristo, a Jehová, de cuanto hay, pero nunca puede pronunciar el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque es parte del demonio. Y si alguien escucha este nombre, a muchos les retiñen los oídos. Estamos acostumbrados a normarlo a Jesús. Bien está. Él aceptó ese sobrenombre y por ese sobrenombre ha atendido por muchos años y atenderá por muchos años. Pero saber la realidad no creo que nos haga daño. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los seguidores de Dios escuchan la voz de Dios y lo siguen. O sea que saber que el nombre de Dios es Yeshua no nos quita, nos pone algo más. Y no se asuste como muchos que dicen que eso es para el judaísmo, que es por allá, que nosotros tenemos ya un nombre especial, que no, son cuentos, los nombres no tienen traducción. Y si no, despiértese un poquito y busque si la mayoría, o sea, el 95% de los nombres que están escritos en la Biblia están lo mismo en todos los idiomas. David es el mismo en todos los idiomas. David en hebreo suena lo mismo, Saúl suena lo mismo, José suena lo mismo, todos los nombres suenan lo mismo, María suena lo mismo. Y entonces, ¿por qué nos cambian a Yeshua? Y nos comimos el cuento. Que es lo más importante, güey, que nos comimos el cuento. Pero todavía hay alguien que no comen así entero y andan, como se dice, investigando la realidad y la tenemos. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Si miramos cuando Jesús resucita y da estas palabras, ya esto pasa a los hechos. Dice, y yo fui el que vive y estuve muerto y llegué aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces encontramos que ya había un pago para todos los prisioneros que estaban esperando un sacrificio santo, puro y justo. A veces pensamos, como muchos predicadores han nombrado, Jesús fue a los infiernos a sacar a los muertos. No es cierto. El infierno todavía no existe. Y no puedo meter a alguien en lo que no existe, aunque Dios puede hacer todo, pero miramos que no cabe donde no existe. El infierno va a ser por allá más adelante, casi de Apocalipsis. Y todavía no hemos llegado al Apocalipsis. Así que si leemos una Biblia antigua, normalmente encontramos, o si miramos las escrituras correctamente, encontramos que ellos sacrificaban un cordero para, no el perdón, sino para cubrir los pecados o para tapar los pecados por un año y todos los años los iban tapando y los pecados estaban sin pagar. Como el que tiene una deuda y paga los intereses y la deuda está intacta. Entonces encontramos que Jesús derrama su sangre porque se necesitaba una sangre pura, santa y limpia para los pecadores. ¿Desde dónde? Desde la descendencia de Adán.
porque dice que el justo Abel, que lo mató Caín, dice que la gente de antes del diluvio que estaban prisioneros. ¿Por qué estaban prisioneros? Porque no habían podido pasar la barrera, porque nadie había pagado por sus pecados. Y si miramos, después vino la ley, vino todo y nadie pagó por los pecados. Encontramos que la muerte de Jesús es para pagar por los pecados y para cumplir que sí venía un cordero. Como lo dice Juan, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, al pagar por los pecados, desde el principio todos quedaron libres. Y por eso dice que ese sacrificio fue a dar ¿hasta dónde? Hasta los espíritus encarcelados de la generación de Noé. Encarcelados porque no podían pasar. Pero para nosotros hoy en día tenemos un nombre. Yo se los he explicado y lo he dado y está montado en Facebook o en YouTube, si lo quieres escudriñar, los puntos importantes del sacrificio de Dios que quita el pecado del mundo, o buscarlo por ahora. Primero era sangre, ahora tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Pero ahora estamos enfocándonos en el reino. Miramos qué es un rey, miramos qué es el reino de Dios. El reino de Dios es pertenecer al reino del cielo. Él dijo, mi reino no es de esta tierra. Sí, mi reino no es de esta tierra, pues peleábamos por quedarnos con la tierra. Mi reino es celestial. O sea que nos quiere hacer parte del reino celestial, no terrenal. Aunque estemos en este planeta Tierra, el dueño del cielo es el mismo dueño de la tierra y tenemos prioridad. O tenemos un poder sobrenatural que no puede la tierra hacernos guerra, los terrenales hacernos guerra, porque salen perdiendo. Nosotros no hemos sobresalido a como salieron los antiguos, porque no nos han dado a conocer el poder de Dios ni las armas de su Santo Espíritu, que muchos únicamente la pintan por un solo lado, y eso tiene el Espíritu Santo, son el poder del pueblo santo. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Si miramos a veces, miramos a los profetas y decimos, los profetas fueron gente grandes en este reino, y miramos que a ellos también los cobijó el sacrificio para poder entrar en el reino. Pero ¿qué dice Jesús sobre esto? Eso lo tiene Mateo 11:11. Mateo 11:11. De cierto digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. O sea, de entrar en este reino es más grande que cualquier cosa de este mundo. Porque la magnitud del reino, el poder del reino y las promesas del reino, que no las dan a conocer, es la importancia de la eficacia de nosotros estar aquí, no importando la situación ni el lugar ni las acechanzas del enemigo. Porque de otra manera, ¿quién nos podría sostener el reino sin conocimiento? Como usted, que lo pongan a trabajar un año, ¿a cómo le van a pagar? No sé si le vayan a pagar o no, y usted siga confiado ahí. Y en todas partes la oferta de que sí hay pago. Es lo mismo que de entrar a un grupo religioso, a una religión donde lo tienen embolatado. ¿Y cuál es el pago que buscamos? Vida eterna e inmortalidad de nuestro Señor Jesús. Amén. Y si alguien busca algo diferente, pues que se salga del reino y lo busque en el mundo. Pero los que buscamos vida eterna e inmortalidad la encontramos en nuestro Señor Jesús, y es nuestro plan, nuestro propósito, es lo que nos lleva a mantenernos firmes hasta alcanzar este galardón. Pero desafortunadamente, la mayoría de las religiones, como lo hizo Israel, han abandonado a Dios y se han hecho sus propios reinos. Si usted mira los que ya pasaron, encuentran que hay iglesias bautistas, universidades bautistas, hospitales bautistas, pero ¿cuántos salvos hay? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Cuántos entraron al reino de Dios? Cuando se fijaron en el mundo,
es porque el reino de Dios lo abandonaron. Si usted se va a los libros de los Hechos y todas las cartas y mira las propiedades de la iglesia de Dios, la iglesia de Dios no tiene propiedades en el planeta Tierra. Como dice, el sacerdocio de Dios, o sea, la tribu de Leví, no tuvo herencia en el planeta Tierra, dijo, porque Yahshua es la herencia de ellos. Y nuestra herencia es nuestro Señor Jesús. Que nosotros nos hemos desalientado y queremos estar en el mundo es otra cosa diferente. Con esto no digo que debemos que ser pobres, arruinados en todo tiempo, pero primeramente el reino de Dios y su justicia, porque muchos predican un reino de Dios en injusticia que no es el de Dios. Dijo, y el resto de las cosas se añadirán. Pero vamos al contrario, estamos añadiendo todas las cosas del mundo y el reino de Dios afuera. Y por eso ahorita los grandes predicadores buscan economía y reinado. Hermano, si usted se aparta, usted sabe que usted pertenece a este grupo, a esta iglesia y usted tiene que estar aquí. Y en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios hasta a sus mismos discípulos Jesús les dijo, y si se quieren ir, váyanse. Porque esto no es obligatorio. Esto es por amor y conocimiento. Pero hubo alguien que estaba buscando lo que nosotros buscamos y le respondió Pedro diciéndole, dice mi Señor, ¿y a dónde vamos a ir? Si solamente tú tienes un mensaje de vida eterna. Entonces, ahí encontramos los que buscan vida eterna a los que buscan cosas del mundo. ¿A dónde vamos a ir si solamente tú estás anunciando el mensaje de la vida eterna? Bendito el nombre glorioso de Jesús. Amén. Entonces encontramos bien que si miramos la ley y los profetas fueron hasta Juan y de ahí en adelante se está anunciando el reino de Dios. Que no la cambiaron y le pusieron dizque unos títulos ahí, como dicen algunos en la Biblia tradicional, evangelio, y muchos andan predicando un evangelio que ni saben qué andan predicando. Hermano, reciba el evangelio, pero ¿qué es el evangelio? Si el evangelio es una palabra griega y quiere decir salida o escapatoria. Hermano, reciba la salida o la escapatoria y ¿qué va a dar si no le he dicho ni quién es la puerta? Por eso Pablo predicó el reino de Dios, los discípulos predicaron el reino de Dios. ¿Cómo lo predicaron? Anunciando al rey, que la gente no lo anuncia. ¿Por qué fue la primera garrotera a los discípulos? Porque estaban anunciando al rey con su propio nombre. En el nombre de Yahshua estaban haciendo, como se dice, cosas sobrenaturales. Y les pegaron la primera garrotera y salieron felices y gozosos de ser vituperados por anunciar el reino de Dios o el nombre del rey. Porque un rey, si yo predico un reino y no tiene nombre, no sé qué reino estará predicando. O si predico un reino y tiene 20 nombres, no sé qué reino estará predicando. Porque la ley lo dice que su nombre es uno y no va a tener por inocente al que tome su nombre en vano. O sea que debemos de conocer su nombre y no tomarlo en vano. Así que si yo quiero anunciar el reino de Dios, aunque sea les voy a dar a conocer el rey. Pero anunciando un reino no sé quién es el rey. Hermano, así como algunos neófitos, digo yo, así tengan 100 o 50 años de estar predicando un falso mensaje. Y dice, hermano, todo es que usted crea, esto es por fe, bautice desde lo que quiera. Y cuando les preguntan qué fe, no saben ni qué fe. Una fe distorsionada es lo que cargan. Porque si miramos la verdad, ¿qué es fe? Fe en Dios es creer a lo que Él ordena o obedecer lo que Él ordena. Pues si no, léase la historia de Abraham. Abraham escuchó, obedeció y fue el padre de la fe. Y nosotros, ¿a quién estamos escuchando? Si la fe, si Él dijo que el bautismo era en su nombre, ¿por qué me van a decir que no tiene sentido? Si yo tengo fe, creo que es en su nombre y lo hago en su nombre. Fe en Dios. Pero si tengo fe en el mundo, lo hago en lo que ellos digan. Por eso está muy distorsionado el significado de lo que es fe, que es obediencia a Dios. Abraham fue el padre de la obediencia a Dios. Y si nosotros no somos obedientes a lo que Dios manda, sino a lo que manda el mundo, pues en el mundo estamos y en el mundo nos quedamos y al infierno iremos. No creo que les vaya a predicar únicamente lo bueno,
también hay que decirle lo malo a la gente. Ahí me salió un hermano después de terminar la prédica, me acordó y le dice, hermano, vea, usted tiene que aprender a predicar. Dijo, y eso, dígame, ¿qué pasó? Dijo, vea, hermano, con miel se cogen hasta avispas, pero con vinagre ni moscas. Y me dijo, bueno, ahora sí estoy en un problema grave, porque la miel se me acabó y tengo el pote lleno de vinagre. Y hasta que no se me acabe, pues no voy a dejar de predicar lo mismo. Porque lo que para el mundo le cae mal es lo que necesita escuchar. El mundo necesita saber que somos un reino diferente, que no somos del mundo, que somos del reino de Dios, que aunque habitamos en este mundo, no somos partícipes de él. Pero no lo queremos entender. Y cuando se les dice así, hermano, pero esa no es. Y el mismo hermano me decía, hermano, ¿sabes que no puedo venir a culto porque tenía muchas cosas? Y la Biblia dice que no dejes de hacer, que no hagas una cosa y dejes de hacer la otra. Dijo, pero no lo pongas primero para el mundo. Dijo, no dejes el reino de Dios y dejar de hacer el resto, pero primero el reino de Dios. Porque yo no creo que no le quede tiempo a hacer mercado a alguien entre semana o después del culto, que él saca el horario exacto para cambiar el tiempo y justificarse en lo que no tiene sentido. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si nosotros miramos todos los pasos que hay y todos los ejemplos que hay en las Escrituras, es para anunciar a un rey. Y para anunciar a un rey tiene que anunciarse un nombre y su plan para entrar en el reino. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? Si no nacieres de agua y espíritu, no puedes ver el reino de Dios, mucho menos entrar. O sea que necesitamos entrar en el reino de Dios. Y cuando dicen agua, es la semejanza de muerte en su nombre para perdón. Si dice que el perdón de los pecados son en su nombre, ¿cómo voy a abolir un nombre y bautizar en lo que yo quiera? Bautismo, cualquiera se bautiza, pero recibir perdón de pecados muy pocos han recibido. ¿Por qué? Porque el que lo bautiza sin conocimiento y está en el reino del mundo y no les invoca el nombre que es sobre todo nombre. Que lo están tomando en vano y que están haciendo lo que quieren y la gente está convencida que por ahí es el camino. Y muchos están desviados del camino. Y hay veces encontramos escrituras que nos relatan que la mayoría está en la puerta y no puede entrar. ¿Por qué? Por desobediencia. En las escrituras está cuando le dice un joven le grita entre la multitud, Señor, son pocos los que se salvan, y según mi opinión, pues yo escucho que son pocos, porque le dice, esfuérzate tú a entrar por la puerta estrecha, porque muchos han querido entrar y no han podido, o sea que están al borde de la puerta y no pueden, o sea que ni entran ni dejan entrar, pero él manda a nosotros individuales, esfuérzate tú a entrar por la puerta estrecha. Y ese es el esfuerzo que debemos de hacer nosotros personalmente, entrar por la puerta estrecha. El siervo de Dios, el que conoce el reino de Dios y sabe qué reino es, no necesita un lugar ni alguien que lo esté empujando. Él es un adorador porque pertenece a alguien y lo hace en cualquier lugar donde esté. No necesita un salón cultural, necesita es a un rey en su vida. Necesita es el Espíritu Santo que lo guíe a adorarle y servirle todo el tiempo, que es el problema que hay hoy en día. Si no hay salón cultural no se puede adorar a Dios. Hermano, ¿y qué hago yo? Tengo que ir a la iglesia y eso es una mentira porque eso no es iglesia. Iglesia es un grupo de personas que confiesan una fe. Hasta ahorita los coloco salones culturales que no suena tan feo. Jesús dijo que eran cuevas de ladrones. Pero si no encuentras una cueva de ladrones, no puedes adorar a Dios. Entonces estamos en un conflicto grave. Por eso es importante, hermanos, que tengamos el conocimiento claro. Amén. Si no, estamos graves. Y te voy a repetir los puntos importantes del mensaje de hoy, y es ¿qué es un rey? Saber qué es lo que es un rey. Saber claramente cuál es el reino de Dios.
saber y entender que en las Escrituras está escrito que el Rey vino al planeta Tierra y que todavía está morando en sus seguidores. Y que el cuarto punto es y que debemos esforzarnos por entrar en el reino de Dios. No esforzarnos por entrar en una religión, es por entrar en el reino de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Así que les dejo hasta acá el mensaje y los animo a que sigan adelante, triunfantes en este nombre glorioso, y no se desanimen. No se necesita un lugar, se necesita un adorador en espíritu y en verdad. Aunque no digo que no vaya a un lugar, pero no coloque el lugar en prioridad, coloque al Rey en prioridad. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesús por su gran